Listo, jóvenes. Muy buenas tardes a todos, estimados alumnos. Bienvenidos a este taller que estaremos realizando el día de hoy, día martes 26 de abril. Les agradezco muchísimo su asistencia, su puntualidad. Y pues bueno, antes de dar inicio ya con la información correspondiente, nada más para recordarles, reiterarles, muy importante, no olviden que nos encontramos en este momento en semana 3 de este módulo 4 que corresponde al mes de abril. Pues no olviden seguir con la realización de sus actividades. En este caso, bueno, ya tendrán pendiente proyectos modular e integrador. Y bueno, ya lo saben, aunque tienen hasta la próxima semana, la semana 4, para hacer entrega, pues recuerden que es preferible anticiparse para evitar cualquier situación y podernos mover a tiempo, ¿verdad? Para hacer alguna corrección. Entonces, es la principal recomendación, que sigan trabajando con sus actividades y procuren entregarlas con el mayor tiempo de anticipación posible. Muy bien. Otro detalle también, no olviden que también cuentan con su apoyo presencial aquí en el centro de enlace por parte de los tutores presenciales, que estamos aquí para servirles. Ya saben, si tienen alguna duda sobre algún tema, requieren asesoría sobre alguna actividad, etcétera, etcétera, pues con mucho gusto aquí vamos a estar nosotros ayudándoles en cuanto lo requieran. Y finalmente también comentarles o reiterarles que los talleres que hemos estado realizando y también los que vamos a estar llevando a cabo continuamente, además de algunas sesiones también sincrónicas. Las vamos a estar grabando y las vamos a publicar en el canal que tenemos ya de aquí del Centro de Enlace de Torre Insurgentes. Hasta el momento tenemos todavía pues muy pocos videos, pero la intención es que pues bueno, vayamos poco a poco realizando más talleres, más sesiones, grabarlos y pues bueno, tener precisamente ahí una pequeña biblioteca de videos de diferentes temas para que pues ustedes puedan verlos, apoyarse para la realización de sus actividades. Listo, jóvenes, pues bueno, ya sin mayor preámbulo, vamos a entrar ya de lleno al tema que tenemos en este taller. Bien, para ello voy a compartirles ya mi pantalla. Vamos a trabajar sobre una presentación y una hoja de Word. Listo, aquí estamos. Bueno, muy bien. Entonces ahorita vamos a iniciar primero con esta presentación. Entonces, como pueden ver, es nuestro taller número 6. Lleva por título Redacción de la introducción y conclusión en mis actividades. Bien, jóvenes, como ustedes saben, prácticamente desde que inician su curso de inducción aquí en Universidad CNCI, en los primeros proyectos, sobre todo en el proyecto modular, posteriormente, ya cuando han llevado, aquellos que ya llevan materias, cuando realizan sus actividades 1, actividad 2, pues generalmente siempre en esas actividades se les solicita que realicen una introducción y también en la parte final o casi final del documento se les solicita que realicen una conclusión. Sin embargo, pues muchas veces nos quedamos con esa incertidumbre de saber, ¿verdad?, de si está bien realizada la introducción, si está bien realizada la conclusión, o peor tantito, bueno, que desde que nosotros iniciamos la actividad, pues no tenemos claro cómo puedo realizar estas dos partes de mi actividad, ¿no? Entonces, la intención que tiene este taller es precisamente un poquito solucionar esa inquietud, ese problema. De hecho, yo he notado, de hecho, esa es la intención del taller, he notado que muchas veces, pues bueno, batallan todavía, ¿no? A pesar de que ya llevan materias, incluso hasta algún módulo adelantado, ¿verdad? Disculpen, nada más salí para ver si no había alguien en espera. Les digo, cuando ya llevan algunos módulos adelantados, todavía cuando tenemos que hacer nuestras actividades y redactar la introducción, todavía batallamos para poder, pues bueno, agregar este contenido a nuestra actividad. Entonces, reitero, esa es un poquito la intención. ¿Qué objetivo tenemos? Que ustedes como alumnos de la Universidad Virtual CNCI obtengan las bases y conocimientos necesarios para poder realizar una correcta introducción y conclusión al elaborar sus actividades y proyectos, así como también el mejoramiento en su redacción de textos. Esta última línea, estas últimas dos líneas, creo que aquí este factor es muy importante en lo que se refiere
a la realización precisamente de esta actividad o en este caso de la introducción y de la conclusión. Es muy importante la parte de la redacción, o sea, tener esa experiencia, ¿verdad? Esa facilidad para redactar. Y aquí de lo que se trata es eso, ¿verdad? Precisamente el encontrar los medios suficientes para que ustedes aprendan a redactar correctamente. Muy bien, vamos aquí a la siguiente diapositiva. Y listo, vamos a empezar entonces a platicar un poquito sobre lo que es la introducción. Dice aquí, como introducción podemos denominar la acción y efecto de introducir o introducirse, o la parte inicial de algo que puede ser un texto, una materia, una pieza musical, en fin. Esto sería como una definición pues muy técnica. Ajá, esta es así como tomada del diccionario. Entonces, eso se refiere más que nada a la acción de lo que es la introducción. Ahora bien, aquí en letra en color amarillo podemos ver lo que vendría siendo la definición, pero en la parte precisamente textual. Entonces nos dice, en un texto o discurso, la introducción es la sección que tiene como propósito ofrecer un preámbulo del tema que se va a tratar. Bueno, preámbulo, ¿a qué se refiere? Pues precisamente que yo hable un poco sobre el tema, ¿vale? Que toque por primera ocasión o por primera vez el tema aquí en el documento y me refiero un poquito a grandes rasgos de qué va a tratar ese tema, qué es lo que vamos a platicar, qué es lo que vamos a tratar sobre ese tema que estaremos incluyendo en el documento, ¿sale? Después nos dice, en ella se resumen los puntos principales que serán abordados y son explicados algunos de los antecedentes relevantes del tema. Muy bien, algunos de ustedes que por ahí ya han estado conmigo en curso de inducción y que precisamente yo les he explicado qué es esto de la introducción, pues recordarán que siempre hago hincapié en esta parte, ¿verdad? Dice, es un resumen de los puntos principales que serán abordados. Yo siempre les digo, generalmente en la introducción lo que vamos a hacer es un resumen o una descripción de qué es lo que viene dentro del documento, ¿verdad? En este caso, de los puntos que serán abordados dentro del documento. Entonces yo tengo que describir qué es lo que viene allá dentro del documento, qué es lo que hay. Entonces, a grandes rasgos, ustedes podrán encontrar ejemplos o definiciones de la introducción, incluso por ahí algunas infografías donde nos hablan de las partes que debe tener una introducción, pero yo quiero dejárselas un poquito más fácil, más accesible con estos dos puntos, ¿sale? Es, creo yo, lo más importante que debemos de considerar. Entonces, por una parte, ya lo decíamos, ese preámbulo del tema, ajá, que ahorita vamos a poner un ejemplo y explicarlo. Y por otra parte, ese resumen de los puntos principales que serán abordados. Entonces, son los dos principales elementos que debe de contener siempre la introducción. Ahora bien, ¿qué objetivo tiene? El objetivo es de que el lector, o en este caso ustedes como lectores, puedan hacerse una idea sobre el contenido del texto, su enfoque y sus alcances antes de comenzar la lectura propiamente dicha. Deben de saber que, por ejemplo, bueno, nosotros como profesores, en este caso sus profesores del titular de la materia, ¿verdad? Que los tienen ustedes ahí en la plataforma de Blackboard. Cuando nosotros recibimos una actividad como las que ustedes nos entregan o las que ustedes entregan, los proyectos modulares, las actividades 1 y 2, yo desde que leo la introducción, yo desde ahí ya debo de darme una idea de qué es lo que me voy a encontrar, ¿no? Como dice aquí, me hago una idea sobre el contenido del texto. Entonces, sin necesidad de que yo revise o lea todo el documento completo, yo leyendo la introducción, por lo menos de inicio, ya puedo tener una idea de qué es lo que me voy a encontrar ahí adentro. Por ejemplo, en otro tipo de textos, vamos a pensar en novelas, ¿no? Ese tipo de obras literarias. Hay, por ejemplo, lectores, muy buenos lectores, muy exigentes lectores, que desde que toman un libro y leen la introducción, ya con eso ellos definen si quieren continuar leyendo el libro completo o definitivamente no llama su atención. ¿Por qué? Porque precisamente ahí es donde ellos se hacen una idea de qué es lo que viene dentro del texto, de qué se trata la historia, de qué trata la novela, la tragedia, etcétera, etcétera. Entonces ahí ellos definen, ¿sabes qué? Esto está muy interesante, yo creo que lo voy a seguir leyendo, o definitivamente decir, híjole, pues si la introducción está así, pues cómo estará el resto, ¿no? Entonces, mejor no, prefiero leer otra cosa. Ajá. Entonces, reitero, por eso es que yo desde ahí me puedo hacer una idea de qué es lo que viene dentro del documento. Ahora, mucho cuidado. También yo no aquí no puedo hacer trampa, ¿verdad? O sea, si yo, por ejemplo, dentro del documento vienen 5 puntos,
Yo en la introducción no puedo decir que vienen 8 puntos, porque ya cuando revise el documento, cuando lo lea ya de manera detallada, pues yo me voy a quedar corto y voy a decir, bueno, ¿dónde están los otros 3? Si me dijeron que eran 8, pues cómo es que ya en el contenido nada más vienen 5, ¿verdad? Entonces, por eso siempre tenemos que poner esa explicación, ¿verdad? O bueno, en este caso, esos temas que van a ser abordados exactamente en la cantidad y en la forma, ¿no? Entonces, por eso ahí, pues no, hay que cuidar ese detalle, ¿no? De no querer ahí como que engañar al lector, haciéndolo creer que hay un gran contenido cuando en realidad, pues, el contenido es menor. Bueno, muy bien. Aquí tenemos 2 ejemplos de lo que viene siendo una introducción. Vamos a leerlo, bueno, lo voy a ir leyendo poco a poco y vamos a ir viendo algunos detalles. Por ejemplo, aquí nos lo maneja con algunos incisos. Dice, en este trabajo vamos a hablar de las enfermedades que afectan al corazón y las arterias, las llamadas cardiovasculares. Entonces, como nos podemos dar cuenta, en esta introducción, pues directamente ya nos está indicando de qué vamos a hablar, cuál es el tema que viene dentro del documento o dentro del texto, ¿no? Directamente nos está diciendo, vamos a ver enfermedades que afectan al corazón y a las arterias, las llamadas cardiovasculares. En este ejemplo, nosotros podríamos decir, por ejemplo, que aquí no viene un preámbulo, ¿sale? O sea, aquí no estamos hablando sobre el corazón, sobre cómo funciona el corazón y las arterias, tal vez algún detalle sobre las enfermedades cardiovasculares, pudiera ser a lo mejor, bueno, cómo afectan, a lo mejor pudiera empezar también con un preámbulo, haciendo referencia quizá a las enfermedades cardiovasculares en México, ¿no? A lo mejor buscar ahí alguna cifra, tal vez el porcentaje de fallecimientos provocados por este tipo de problemas, ¿no? Entonces, eso pudiera ser un preámbulo, ¿verdad? Precisamente donde yo empiezo a tocar un poquito el tema, hago referencia quizá de algún punto, de alguna nota, alguna cantidad, etcétera, etcétera, referente al tema, ¿no? Entonces, aquí en este caso, pues no vemos preámbulo, aquí directamente me está diciendo qué es lo que viene dentro del documento, dentro del texto. El siguiente punto dice, en primer lugar, vamos a definir el concepto enfermedades cardiovasculares, después vamos a poner varios ejemplos de ese tipo de enfermedad, las causas de que se produzcan y su tratamiento. Y para terminar, hablaremos de los hábitos y la alimentación, beneficiosos y perjudiciales para la salud de nuestro corazón. Entonces, como nos podemos dar cuenta, pues está más que claro, ¿no? Yo desde la introducción parece que a mí ya me queda claro qué es lo que me voy a encontrar dentro del documento, ¿no? Me están describiendo perfectamente bien qué es lo que vamos a encontrar. Ya dentro del documento, bueno, puede variar mucho cómo yo voy a encontrar esta información, ¿verdad? Por ejemplo, aquí nos dice, después vamos a poner varios ejemplos de ese tipo de enfermedad. Bueno, esos ejemplos pudieran ser tal vez en una infografía, tal vez pudieran ser en un cuadro sinóptico, en un cuadro de doble entrada. Ajá, entonces, bueno, ya la forma en la que los voy a encontrar, pues ya pueden ser de muchas maneras, ¿no? Pero por lo menos de manera general, yo aquí ya tengo claro qué es lo que me voy a encontrar dentro del documento. Entonces, ahí está, ¿no? Como nos damos cuenta, pues esta es una solución en la cual pues nos están indicando, nos están especificando qué viene dentro de este texto. Bien, vamos a ver un ejemplo más. Ese es diferente, aquí lo tenemos. Dice, en este tema daremos a conocer el concepto de mecánica que estudian los fenómenos eléctricos y magnéticos que se unen en una sola teoría aportada por Michael James. El electromagnetismo es una teoría de fuerzas, es decir, las explicaciones y predicciones que provee se basan en magnitudes físicas angulares o tensoriales, dependientes de la dirección en el espacio y del tiempo. También daremos a conocer la introducción electromagnética, la ley de Newton, ley de lentes y circuitos RAC. Muy bien, como pueden darse cuenta, esta introducción, pues tenemos aquí sí esos 2 elementos que ya comentábamos. Primero que nada, en la primera parte, en el primer párrafo, pues aquí sí nos están dando una pequeña descripción de qué vamos a encontrar, ¿no? En este tema daremos a conocer el concepto de mecánica. Ajá, ya de ahí directamente, ¿no? Claramente nos están diciendo, vamos a conocer el concepto de mecánica. Después, si nos vamos un poco más abajo, después de este punto y seguido que estoy señalando, también nos indica, daremos a conocer la introducción electromagnética, ¿vale? Entonces, lo mismo, ya nos están indicando, bueno, vamos a hablar de conceptos de mecánica y vamos a encontrar información sobre la introducción electromagnética. Sin embargo, en esta primera parte del segundo párrafo, tenemos un poquito de preámbulo, ajá. ¿Por qué? Porque aquí ya nos están definiendo un poquito
esto del electromagnetismo. Dice, es una teoría de fuerzas, es decir, las explicaciones y predicciones que provee se basan en magnitudes físicas angulares o tensoriales dependientes de la dirección en el espacio y el tiempo. Entonces, aquí hay un pequeño preámbulo, ya estamos tocando un poquito sobre el tema, ¿verdad? De hecho, aquí hasta una especie de definición, muy general, pero ya hay una pequeña definición. Entonces, esta introducción pues estaría compuesta por ambos elementos. Ya lo decíamos, por una parte una descripción de qué temas o qué elementos voy a encontrar dentro del texto y por otra parte, pues de un pequeño preámbulo. Yo en lo personal, siempre yo les recomendaría que pues en sus introducciones el preámbulo lo pongan primero. Ajá, ahorita que hagamos el ejemplo lo vamos a checar, pero pongan el preámbulo primero y ya posteriormente podemos describir el contenido, ¿verdad? Ya vamos describiendo qué es lo que viene dentro de este texto. Muy bien, vamos a salir por un momento de esta presentación. Ahorita regresamos a la presentación y vamos a irnos a este documento de Word. Ok, un momentito. Vamos a cerrar esta ventana ya. Sí, lo vamos a poner a guardar y vamos a abrir esta. Muy bien, un segundito. Estamos aquí. Ahí está, ¿no? Bueno, muy bien, jóvenes. Listo. Aquí tenemos dentro de este documento de Word ya un ejemplo. Ajá, bueno, un ejemplo que yo he realizado de una introducción. Y bueno, vamos a irla leyendo poco a poco, viendo algunos elementos muy importantes y también vamos a detectar algunos errores que yo a propósito he colocado para que pues precisamente vayamos aprendiendo de esos errores precisamente. Muy bien, tenemos primero que nada el título. También he querido poner el texto en una fuente 12 para que más o menos veamos el tamaño que ocupa esta introducción en referencia o en relación al tamaño de nuestra página. Bien, me voy a acercar un poquito más para que ustedes alcancen a ver perfectamente bien el texto. Creo que ahí está mucho mejor. Muy bien, voy a leer el primer párrafo. Dice, el mundo moderno en el que vivimos actualmente es sin duda alguna un medio comercial y tecnológico. El sistema capitalista que ha sido adoptado por la gran mayoría de los países del mundo ha proporcionado que el equilibrio del desarrollo de las naciones del mundo se base principalmente en la economía. Es por ello que el buen manejo de los mercados y la correcta distribución de bienes y servicios son de suma importancia para el desarrollo y equilibrio económico universal. Bueno, muy bien. Entonces, a ver, vamos a empezar a definir este primer párrafo. Primero que nada, parece que nos va quedando claro de qué estamos hablando o por dónde va un poquito el tema. Estamos hablando, por ejemplo, de comercial, medio comercial, sistema capitalista, equilibrio del desarrollo, ¿verdad? Por ahí en el mundo, en la economía, los mercados, correcta distribución de bienes y servicios, en fin, muy seguramente esta introducción tiene que ver con un documento que tiene que ver tal vez con mercadotecnia o con marketing, pudiera ser un tema de economía también, ¿verdad? En fin, entonces por ahí va un poquito la idea, ¿no? La intención un poquito del ejemplo es de que hagamos referencia como si este fuera un documento de una tarea de mercadotecnia, ajá, un proyecto de mercadotecnia. Entonces, esta sería pues una buena manera de iniciar. Si se dan cuenta, es un preámbulo donde, como mencionábamos, yo estoy tocando un poquito, ¿verdad?, al tema. Estoy hablando de la importancia que tiene, en este caso, la economía, bueno, la parte del medio comercial, en todo caso, la mercadotecnia para mantener un equilibrio en la economía, etcétera, etcétera. Entonces, yo empiezo a tocar el tema poco a poco. Ahora, ya les comentaba, aquí estoy incluyendo un pequeño detalle, un pequeño error de manera, bueno, lo he hecho a propósito, ¿verdad? Para que lo revisemos. Si se dan cuenta, aquí tenemos la palabra mundo, luego seguimos el texto, los países del mundo otra vez, mundo, naciones del mundo por tercera vez, y no recuerdo si lo puse una cuarta vez, no, nada más. Pero en fin, jóvenes, este es un detalle que debemos de cuidar mucho cuando nosotros estamos redactando. Aquí, como se pueden dar cuenta, obviamente, pues yo he colocado la palabra mundo 3 veces en el mismo párrafo. Bien, nosotros debemos de hacer lo posible cuando estamos redactando de no repetir la misma palabra, ajá, dentro de un párrafo, ¿vale? A menos que sea muy necesario o estemos hablando de un concepto diferente. Pero fuera de eso, aquí lo que vamos a intentar, reitero, es evitar repetir la misma palabra. Y sobre todo también
Este es un párrafo, digamos, de un tamaño mediano, no es tan pequeñito, tampoco tan grande, pero también cuidar que no estén tan cerca. Por ejemplo, aquí, ¿no? Que dice, la gran mayoría de los países del mundo ha propiciado que el equilibrio del desarrollo de las naciones del mundo está demasiado cerca, ¿no? Vean mundo y mundo de este lado. Entonces, hay que cuidar ese tipo de detalles. ¿Qué es lo que yo puedo hacer aquí? Bueno, puedo ajustar la redacción, ¿verdad? O sea, tal vez omitir esta palabra y tratar de que se siga entendiendo exactamente lo mismo en la frase, o lo que puedo hacer también es utilizar sinónimos, ¿verdad? Utilizar sinónimos, utilizar composiciones con las palabras para que no repitamos tanto. Entonces, bueno, vamos a suponer que esta primera palabra de mundo la vamos a dejar ahí, esa no la vamos a tocar, es la que vamos a respetar. Pero bueno, aquí dice, el sistema capitalista que ha sido adoptado por la gran mayoría de los países del mundo, aquí quizá podríamos omitir países, perdón, podríamos omitir mundo, perdón, ¿no? Por la gran mayoría de los países. Bueno, ¿dónde están los países? Están en el mundo. Entonces, pues, me parece que al hablar de manera general de los países, sin hacer referencia directa tal vez a un continente, bueno, ya se entiende, ¿no? Se entiende que pues, son los países de todo el mundo. Entonces ya cambia un poquito, ¿no? La gran mayoría de los países ha propiciado que el equilibrio del desarrollo de las naciones del mundo otra vez, quizá lo mismo, aquí podría omitirlo, ¿no? Omitir nuevamente. El desarrollo de las naciones se base principalmente en la economía, ¿verdad? Ahí está. Entonces, bueno, de esta manera podemos evitar, reitero, ahí está, ¿no? La de las naciones se basa principalmente en la economía. Entonces, reitero, de esta manera podemos evitar estar repitiendo palabras. Entonces, ¿yo cómo puedo detectar esto, jóvenes? Y también a varios de ustedes se los he dicho cuando han estado en curso de inducción conmigo. Lo más importante que ustedes deben hacer siempre que redacten es leer todo lo que acaban de escribir, todo lo que acaban de redactar. Y es más, funciona mucho mejor si leen en voz alta. Si ustedes leen en voz alta es mucho mejor, porque incluso a veces leyendo solamente así con la pura vista, a veces no nos percatamos tanto de esos detalles. Sin embargo, cuando yo lo estoy hablando en voz alta, y de repente repito como ahorita, ¿no? Que se llama mundo, bla, 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 mundo, así como que hasta el oído salta y dice así como que, ah, caray, está raro, está extraño el texto ahí, hay que corregir algo, hay que cambiar. Ajá. Entonces, es la mejor manera de que yo pueda ir detectando ese tipo de errores, ese tipo de detalles. Bueno, muy bien. Listo. Entonces, reitero, este sería como el preámbulo de mi introducción. Ajá, un poquito para adentrarme en el tema. Ahora bien, reitero, si ya desde el inicio, ¿verdad? Desde la portada, ya tenemos ahí que es una actividad de mercadotecnia, a lo mejor es, no sé, introducción a la mercadotecnia o al marketing, o les decía, a lo mejor es algo de economía también. Bueno, ya cuando yo empiezo a leer esta introducción, pues yo ya sé que estoy adentrándome en estos temas. Bien, vamos a continuar con el siguiente párrafo y nos dice, en este documento abordaremos las bases de la mercadotecnia para definir los elementos más importantes que la sustentan, así como su importancia en la economía internacional. Si se dan cuenta, aquí este pequeño párrafo de 2 líneas vendría siendo como una especie de parteaguas entre lo que fue el preámbulo y lo que es ya la descripción del contenido, porque ya estoy mencionando que en el documento vamos a abordar estos temas. Sin embargo, no estoy describiendo con mucho detalle todavía cuál es el contenido concreto, ¿no? del texto. Entonces, esto pues me sirve un poquito como para brincar del preámbulo a el contenido ya de la descripción del contenido del texto, ¿de acuerdo? Entonces, reitero, el texto dice, en este documento abordaremos las bases de la mercadotecnia para definir los elementos más importantes que la sustentan, así como su importancia en la economía internacional. ¿Vale? Entonces, vamos como que por partes. Bien, después, el siguiente párrafo. Inicialmente presento un resumen del texto, La mercadotecnia del futuro, del autor Wilmer Rogers, en donde hace hincapié en la importancia que tiene la mercadotecnia en el mundo futuro. Muy bien, jóvenes, entonces a partir de aquí ya estoy describiendo, ¿no? Ya estoy haciendo una descripción de qué es lo que viene dentro del documento. Bueno, aquí estamos diciendo que viene un resumen de este texto, ajá, que, bueno, es un texto de este autor, Wilmer Rogers, ajá, donde hace hincapié de la importancia que tiene la mercadotecnia en el mundo futuro. Entonces, si se dan cuenta, estoy describiendo qué es lo que viene ahí, pero no le pongo tanto detalle, porque si le quiero poner más detalle, pues ya empezaría a hacer el desarrollo del texto.
¿no? Y no es lo que queremos ahorita. Ahorita nada más es la pura introducción. Entonces, de una manera sencilla, concreta, en estas 3 líneas, en este párrafo, pues yo rápidamente estoy describiendo sobre este resumen que viene en el documento. ¿De acuerdo? Muy bien. Después, a continuación dice aquí, el siguiente párrafo, también comparto una infografía en la cual explico gráficamente la clasificación de la mercadotecnia, incluyendo algunos ejemplos típicos en nuestro país. Muy bien, entonces este es otro elemento que también viene dentro de mi documento. Ajá. Entonces también, como les decía, en dos líneas rápidamente estoy describiendo esto de la infografía. Insisto, no estoy dando tanto detalle, es una manera muy concreta simplemente de decir qué es lo que viene y un poquito de qué se trata, ¿no? Una infografía de qué, de la clasificación de la mercadotecnia, incluye algunos ejemplos. Y eso es todo, ¿vale? No nos metemos en más detalles. Siguiente párrafo dice, de la misma manera, incluyo un cuadro de doble entrada en el cual comparo el diferente manejo de marketing que han tenido 5 diferentes empresas mexicanas. Bueno, ahí lo tenemos, ¿no? Otra parte del documento, que en este caso sería, bueno, un cuadro de doble entrada, que sabemos que es un cuadro comparativo, en este caso sobre 5 diferentes empresas mexicanas y cómo han manejado el marketing cada una de ellas. Y en el último párrafo, de hecho, aprovecho esta palabra, ¿verdad? Ya para ir cerrando mi introducción, dice, finalmente, integro una encuesta aplicada a un total de 50 personas, en el cual, ok, perdón, aquí sería en la cual, hago la corrección, ¿verdad? Porque es una encuesta, en la cual se buscaron respuestas con respecto a la importancia de la mercadotecnia en nuestro país y en el desarrollo de las pequeñas y micro empresas. Las gráficas y tablas de resultados también se presentan en este documento. Entonces, ahí está, jóvenes. Nuevamente, de una manera muy concreta, simplemente menciono que se hizo una encuesta a 50 personas, se buscaron respuestas sobre mercadotecnia y se están incluyendo las gráficas y las tablas de resultados. Hasta ahí. No doy más detalle, no me meto a decir, bueno, de las cuales tantas personas dijeron esto porque opinaron que consideran tal situación y que esto es mejor o peor. No, 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 para nada, ¿no? Eso ya lo vamos a explicar dentro del contenido, dentro del cuerpo del documento, ¿no? Donde venga todo el desarrollo. Pero aquí nada más, de una manera muy, muy concreta, estamos describiendo qué es lo que viene en este caso con respecto a esta encuesta que se realizó. Listo, jóvenes. Aquí ahora bien vamos a revisar rápidamente un detalle muy importante. Ya les comentaba yo, tengo que ir buscando las palabras adecuadas para poder expresar, en este caso, lo que yo quiero compartir, la idea que quiero presentar en mi documento. Aquí, si se dan cuenta, en cada uno de estos párrafos donde yo voy, pues bueno, voy describiendo, ¿verdad? Lo que tiene mi introducción, bueno, la introducción y lo que tiene el documento, utilizo varias palabras. Dice aquí, inicialmente presento. Luego en el siguiente párrafo dice, también comparto. Ajá. Luego en el siguiente, de la misma manera, incluyo. Finalmente, integro. Ajá. Entonces, si se dan cuenta, estamos tratando de evitar lo mismo que nos pasaba en el primer párrafo con la palabra mundo. Aunque aquí son diferentes párrafos, pues lo que trato es de que el texto se pueda leer de diferentes maneras, ¿no? Prácticamente dando a entender lo mismo, que todo este contenido está dentro de este documento. ¿Por qué? Porque imagínense que le pusiera, inicialmente presento un resumen y luego acá, también presento una infografía y luego acá, de la misma manera presento un cuadro de doble entrada. Finalmente presento una encuesta. Entonces, presento, 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 presento. Entonces, eso ya no está correcto, ¿verdad? Ya no se oye bien. Como les decía, de hecho, cuando lo estoy leyendo, yo ya empiezo a escuchar lo raro, como que repito muchas veces presento, ¿verdad? Entonces, por eso es importante, como en este ejemplo, ir cambiando, ¿verdad? Cambiando aquí la redacción para que se vea diferente, se lea diferente, se escuche diferente cuando estamos leyendo, pero reitero, se sigue entendiendo lo mismo. Ahora bien, ¿qué podemos hacer? Tal vez aquí yo podría hacer, no sé, 1 o 2 párrafos más, utilizando diferentes palabras, como esto, ¿no? Integro, concluyo, comparto, presento, ajá, en fin, desarrollo tal vez, ¿no? Pero tal vez llegue un punto en el que ya se me acabaron los sinónimos, ya se me acabaron las palabras. Bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues volver a repetir una de las que ya usamos. Tal vez la primera, esto de presento, ¿no? ¿Por qué? Porque la utilicé acá arriba, 1, 2, 3, tal vez 4 párrafos,
y posiblemente más abajo pueda volver a poner, ¿no? Además, también presento, etcétera, etcétera, ¿vale? Obviamente eso, bueno, si tuviéramos un documento con una mayor extensión y pues aquí nos estuvieran apareciendo, pues bueno, lo que son bueno, cada una de las descripciones de ese documento más largo, ¿verdad? Entonces, bueno, es también lo que yo puedo hacer para solucionar ese tipo de detalle. Bien, jóvenes, entonces, como se pueden dar cuenta, ahí tenemos este ejemplo de introducción con estas observaciones, estos detalles que les acabo de comentar. Y bueno, yo confío que de esta manera, pues, les sea un poco más sencillo redactar sus introducciones en los siguientes documentos, proyectos, actividades que les soliciten hacer. Ahorita vamos a ver algunos puntos importantes antes de terminar la sesión. Bien, vamos a regresar a la presentación de PowerPoint. Y vamos a pasar al siguiente tema que vamos a revisar también en esta sesión, que es la conclusión. Muy bien, como lo vimos en el concepto anterior, esto que vemos en blanco es la definición técnica de conclusión. Dice aquí, como conclusión se denomina la acción y efecto de concluir. Puede definirse al fin, perdón, puede referirse al fin o a la terminación de alguna cosa, un evento, un proceso, una serie de acontecimientos, un texto, un trabajo de investigación, etcétera. Prácticamente conclusión lo podemos aplicar casi a cualquier tipo de acción. Ajá, o sea, yo puedo concluir una lectura, yo puedo concluir una carrera, yo puedo concluir la hora de la comida, ¿verdad? En fin, yo puedo concluir esta sesión, en fin, ¿sale? Entonces, casi cualquier acción, aquí lo dice, cualquier acción nosotros le vamos a dar siempre una conclusión, que es cuando estamos terminando. Listo. Ahora, en lo que se refiere directamente a la parte textual, nos dice aquí, disculpen un poquito el ruido, es en la calle. En un texto o discurso se denomina conclusión a la parte o sección final de un trabajo, en la cual se hace un breve resumen de los puntos principales abordados en el trabajo. Ajá, ojo con esto primero. Resumen de los puntos principales abordados, se exponen los resultados y se destacan los hallazgos más importantes. Muy bien, a esta definición, jóvenes, yo voy a aumentar un poquito aquí en esta parte que dice se exponen los resultados. Más que como tal exponer los resultados, más bien es descifrar, ajá, o definir el resultado final de algo, ¿no? Rápidamente voy a regresar al ejemplo de la introducción anterior. Recuerdan que, por ejemplo, ahí en esa introducción yo ponía que habíamos compartido los resultados de una encuesta, ¿no? Que se hizo a 50 personas sobre el tema de mercadotecnia. Muy bien. Si yo aquí expongo los resultados, pues no quiere decir que otra vez voy a escribir tantas personas opinaron esto y tal porcentaje dicen que no les agrada y tal porcentaje de esto y en la gráfica aparece esto. No, 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 no. Eso ya lo pusimos en la parte del contenido, donde también pueden venir los resultados. Aquí de exponer los resultados se refiere a una manera muy concreta, muy concisa de ese resultado. Así de sencillo. Bueno, pues la mayoría de las personas en México o el tanto por ciento de las personas en México opinan que la mercadotecnia es una muy buena herramienta para el desarrollo de las pequeñas empresas. Y listo, esa es la conclusión, ¿sí? Entonces dense cuenta, o sea, no es que ponga todo el bonche de resultados, sino que nada más pongo un resultado, una definición muy, muy, muy precisa, ¿no? Muy bien, ok, y se destacan los hallazgos más importantes, claro, ¿no? O sea, al final de cuentas, de todo lo que yo redacté, lo que investigué, lo que estoy presentando, bueno, ¿qué hay de nuevo ahí? ¿Qué se aprendió? ¿Qué se obtuvo? Ajá, ¿qué es lo que se está alcanzando? Esto sobre todo aplica mucho, por ejemplo, en lo que son documentos experimentales, ¿verdad? Como son, por ejemplo, las bitácoras en los laboratorios, donde van registrando todos los experimentos que se realizan y bueno, se van obteniendo las conclusiones de acuerdo a los hallazgos que se encuentran. La conclusión es lo último que debe de redactarse, con conocimiento de todos los resultados y una idea clara de la contribución del trabajo. Debe ser breve, ya lo decíamos, ¿verdad? No me voy a extender con los resultados. Es breve, eficaz, concisa, debe de ser clara, directa. Ajá. El objetivo de una buena conclusión es que un lector interesado en el tema pueda leerla y formarse una idea de los alcances del trabajo y decidir si le interesa o no le interesa el texto. Aquí, jóvenes, también de una manera muy, muy, muy concisa, la conclusión siempre va a responder al objetivo.
Como ustedes podrán recordar, perdón, siempre que ustedes les piden hacer un proyecto, el proyecto modular o alguna de sus actividades, generalmente antes de que nosotros ahí en Blackboard, ¿verdad? Leamos lo que nos están pidiendo, que nos dicen, haz tu portada, haz tu introducción, etcétera, etcétera. Siempre antes viene el objetivo. Y en el objetivo nos dice, bueno, el objetivo es comprender el tema tal y que el alumno desarrolle el conocimiento sobre tales conceptos. Ajá. Ese es el objetivo. Bueno, generalmente, jóvenes, la conclusión va a responder al objetivo. Ajá. De una manera, como les decía, muy, muy, muy directa, muy concisa, pues la conclusión responde al objetivo si se cumple o si no se cumple el objetivo. Ajá. Voy a poner un ejemplo en esto que estoy explicando. Vamos a suponer que el objetivo de una actividad es aprender a multiplicar, ¿no? Así, de algo tan sencillo como eso. El objetivo es aprender a multiplicar. Entonces, la conclusión sería, bueno, ¿se cumple o no se cumple el objetivo? ¿Aprendiste o no aprendiste a multiplicar? Así de sencillo, ¿no? Ahora bien, nosotros en nuestros documentos académicos, proyectos, actividades, bueno, no vamos a hacer una conclusión así tan directa, ¿no? No, vamos a hacer una redacción bien hecha, bien detallada, ¿verdad? Como dice aquí, ¿no? Concisa, breve, eficaz, pero una redacción que me explique, bueno, por qué razón se cumplirían o no se cumplirían esos objetivos. Si se está aprendiendo por esta razón, se obtuvo este resultado, de acuerdo a la investigación, bueno, se determina que esto funciona así, que esto sirve, que esto no sirve. Ajá. Entonces, a eso se refiere esta parte de que la conclusión va a responder a los objetivos. Ahora bien, puede haber alguna actividad en la cual no tengamos un objetivo, ¿verdad? Pero a pesar de eso, bueno, nosotros siempre al final de la actividad, pues nosotros vamos a concluir, ya lo decíamos, qué estamos obteniendo, qué estamos aprendiendo, qué hemos hallado, qué hay de nuevo con todo esto que nosotros acabamos de hacer. Listo, vamos a revisar rápidamente esta conclusión, es también un ejemplo. La idea es que esta conclusión, jóvenes, sería la conclusión de la actividad ejemplo, ¿verdad? Que estamos usando de esta introducción. Ya les decía, vamos a imaginar que esto es una actividad de una tarea de mercadotecnia o de economía. Ya más o menos nos hicimos una idea de qué es lo que vendría dentro de esta actividad, ¿no? Ya vimos que viene un resumen, que viene también por acá una infografía, ¿verdad? También un cuadro de doble entrada y finalmente una encuesta y sus resultados. Entonces, esta sería una posible conclusión a esta actividad. Vamos a revisarla. Primero que nada, si nosotros queremos, podemos hacer también una pequeña entrada de la conclusión, como este texto que yo les pongo aquí. Después de la realización de la investigación presentada en este documento, se concluye lo siguiente. Algo así sencillo. Y en la conclusión no tenemos que hacer tanto, pues digamos, tanto preámbulo, ¿no? Así de que volver a tocar el tema y no, 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 no. Ya lo leímos en la definición, es algo conciso, es algo directo. Entonces, reitero, podemos abrirla de esta manera, con un texto parecido, ajá, o si no, simplemente defino ya o describo ya cuáles son las conclusiones, así directamente. Bueno, muy bien, entonces vamos a ver cuáles son los puntos. Dice aquí, la mercadotecnia es una disciplina de gran importancia en el desarrollo actual de los mercados mundiales y pilar fundamental de la estabilidad económica de las naciones en el mundo. Si se dan cuenta, jóvenes, ya lo decíamos, este texto es directo, conciso, no nos andamos con rodeos. Ya es una definición, la mercadotecnia es una disciplina de gran importancia. No estoy, puede ser, a lo mejor, pareciera que tiene importancia, no, o sea, yo estoy ya definiendo claramente, ¿lo es o no lo es? Ajá. Igual pudiera ser lo negativo, ¿no? Pudiera decir, bueno, ¿cuál es la conclusión? Pues que la mercadotecnia no es una disciplina tan importante como pareciera. También esa pudiera ser la conclusión. Ojo con esto, chicos, y aquí hago este paréntesis. Cuando nosotros hacemos una conclusión, no necesariamente siempre la conclusión tiene que ser positiva, ¿sale? A veces tenemos la idea como que la conclusión tiene que estar palomita todo lo que hice, ¿no? Todo salió bien, todo se cumplió, se aprendió muy bien de todo. No es forzoso eso. De hecho, volviendo al ejemplo que les ponía hace ratito de las conclusiones en los documentos experimentales, yo creo que en ese tipo de documentos, de los experimentos científicos, es donde más negativa hay en esta parte de la conclusión, más errores, porque pensemos que de un acierto que obtiene un científico en un experimento,
Previamente tal vez se aventó, no sé, 50 veces haciendo el mismo experimento y no le salía hasta que finalmente obtuvo el resultado que esperaba. Entonces se pone, pues el experimento no funcionó, la investigación fue un fracaso, no se obtuvo el resultado que se esperaba. Todo eso se puede poner en la conclusión, no pasa nada, al contrario, eso es lo que a nosotros nos va a dejar el documento que estamos haciendo. Generalmente en los documentos una de las partes más importantes precisamente es la conclusión, ¿sale? Porque así yo puedo precisamente definir, ¿verdad? O tener bien claro, bueno, qué es lo que ocurrió con todo lo que ahí había en el interior. Ya lo decíamos, ¿se cumplió o no se cumplió? Así directamente, tajantemente, ¿sale? Entonces, bueno, muy importante, reitero, que esto sea así, ¿no? Así de directo. Bien, vamos al siguiente párrafo. Dice, cada una de las áreas que estudia la mercadotecnia apoyan los diferentes sectores de la sociedad para que estos puedan desarrollarse comercialmente, ya sea a nivel local, regional, nacional o internacional. Muy bien, aquí un poquito, haciendo otra vez referencia a la introducción que ya trabajamos, si se dan cuenta, cada uno de estos párrafos, y ahorita lo van a checar, pareciera que va respondiendo a cada uno de estos elementos, ¿verdad? O de estos párrafos que nosotros describimos en la introducción. Aquí en la conclusión, como que voy respondiendo qué fue lo que pasó con cada uno de ellos. Ajá. Muy bien, esto, por ejemplo, dice la mercadotecnia es aplicada por las principales empresas mexicanas. Esto hace referencia al cuadro de doble entrada que decíamos, ¿no? De las empresas mexicanas que han utilizado el marketing y cómo lo han aplicado. Bueno, aquí en la conclusión dice, bueno, eso que han aplicado las empresas mexicanas ha sido una herramienta muy útil y es necesaria para poder competir en los mercados nacionales e internacionales. Entonces, dense cuenta cómo también un poquito la conclusión puede ir relativamente apoyada de la introducción. Puedo ir respondiendo a cada uno de los apartados de la introducción. Bueno, cada uno de ellos, ¿cómo lo estoy concluyendo? ¿Qué pasó con cada uno de ellos al final de cuentas? Bien, siguiente párrafo. Vean, aquí, por ejemplo, tenemos un dato duro. El 90% de la población mexicana considera que la mercadotecnia es fundamental para que las micro y pequeñas empresas puedan salir a flote y posicionarse en el mercado para competir comercialmente con el resto de las empresas nacionales e internacionales. Muy bien, entonces aquí, jóvenes, en la conclusión, yo precisamente puedo dar datos como este. Ya les comentaba hace un ratito, no voy a volver a definir todo el bonchezote de información y las personas opinan y tantos porcentajes y no, 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 no. Pero podemos involucrar un dato así ya, duro, concreto, ¿no? El 90% de la población mexicana considera que la mercadotecnia es fundamental, así directamente, ¿no? Entonces, puede integrar algún dato pero repito, ya es un dato muy general, muy concreto, ajá, de los resultados que obtuve. Muy bien, y finalmente, jóvenes, y esto también lo hago referencia porque en varias de sus actividades se lo solicitan, por ejemplo, ahorita los del proyecto modular del curso de inducción, a veces les dicen, vas a concluir la actividad y vas a integrar 3 ideas personales, ¿no? Eso es muy común. Entonces, bien seguido les piden esas ideas personales. Bueno, en efecto, todo esto que yo concluyo en la parte superior, en este ejemplo, pues es una conclusión más directa, más general del contenido del trabajo. Sin embargo, yo al final puedo agregar una conclusión también personal, ¿verdad? O sea, yo aquí estoy diciendo que el 90% de la población mexicana considera que la mercadotecnia es fundamental. Bueno, yo en mi conclusión personal podría irme en contra de esto, ¿sale? Sin ningún problema. O sea, o no tanto en contra de eso, pero podría a lo mejor cuestionar un poquito esto. Yo podría aquí decir, bueno, sobre el 90% de esta población que respondió, yo considero que tal vez por esta razón o por esta y por esta razón, no es muy concreta o no es muy precisa la respuesta que nos dieron, ¿no? Pero obviamente tengo que fundamentar mi respuesta también, ¿verdad? No puedo nada más decir porque yo pienso o porque yo quiero. No, o sea, yo me fundamento en esto y en esto, en que a lo mejor este 90% pues no es del todo cierto, ¿no? Tengo mis dudas. Entonces, para ello, muy seguramente voy a volver a repetir esta encuesta o voy a reestructurar la encuesta que realicé, ¿no? El cuestionario que realicé, lo voy a reestructurar porque tal vez las respuestas que obtuve no eran precisamente las que yo esperaba. ¿Sí me explico? Entonces, aquí yo puedo dar también una parte de mi opinión o de mi conclusión personal, ¿sale? Que reitero, ya no tiene que ver tanto directamente con lo que obtuve acá arriba, sino más bien con lo que yo considero, con mi propia experiencia, tal vez con lo que yo he leído o he investigado por otras fuentes, en fin, ¿sale? ¿Qué les estoy poniendo en este párrafo? Ya para cerrar, dice de manera personal, considero que en efecto
Ok, ahí nos falta una coma. La mercadotecnia son una serie de técnicas y procesos los cuales ayudarán a los nuevos emprendedores y a los medianos y grandes empresarios a competir en el mercado nacional e internacional. Aquel negocio que no aplica el marketing en su proceso comercial muy difícilmente podrá salir a flote. ¿Vale? Entonces, reitero, jóvenes, ustedes también pueden integrar algo como esto, ¿no? Una conclusión más personal, ¿verdad? Algo que ustedes consideran, algo que ustedes piensan, algo que está dentro de su propia experiencia o conocimiento. Pero reitero, ¿sale? También cuando yo me voy a poner a cuestionar lo que viene acá arriba, los resultados de arriba, bueno, puedo cuestionarlo, pero, insisto, necesito tener bases para cuestionarlo. Es como cualquier cuestionamiento que hacemos, ¿no? Si tú cuestionas algo, pues adelante, pero no puedes nada más cuestionarlo al aire y porque se te antoja, ¿no? Vas a cuestionarlo, pero con bases, con un respaldo, donde tú dices, ah, bueno, yo cuestiono esta situación porque aquí tengo esto, ¿no? Este conocimiento, esta información. ¿Vale? Entonces, así es como ustedes lo pueden trabajar. Bien, jóvenes, entonces ahí lo tienen, este ejemplo. Dense cuenta, pues es una conclusión más o menos como de media cuartilla aproximadamente. Ajá, lo mismo que la introducción, ¿no? Más o menos es como de media hoja carta, no requerimos de más. Pero bueno, ahorita vamos a tocar este punto de el tamaño. Listo, jóvenes, ya para terminar, vamos a pasar a concluir precisamente, ¿no? Vamos a concluir nuestra sesión. Entonces, bueno, vamos a pasar ok, una disculpa. Aquí creo que cuando hicimos aquí esta explicación se me pasó darles este ejemplo. Aquí nada más les comparto uno, pero en fin, vamos a leerlo. En síntesis, podemos decir que la tecnología pone a nuestra disposición un sistema para situarnos en la Tierra realmente sofisticado, pero enormemente útil si sabemos utilizarlo. Muy bien. Si se dan cuenta, como les decía hace un rato, aquí se siente concreta la idea, es concisa, ¿no? Podemos decir que la tecnología pone a nuestra disposición un sistema para situarnos en la Tierra realmente sofisticado, pero enormemente útil si sabemos utilizarlo. Es muy concreta la idea, ¿verdad? Y es lo que estamos, bueno, obteniendo después del texto previamente realizado. Por otro lado, saber exactamente dónde nos encontramos es algo que en muchas ocasiones no es relativamente necesario cuando practicamos cualquier tipo de actividad al aire libre. ¿Quién no ha pasado más o menos temor practicando actividades a cualquier nivel? Cuando en un territorio poco conocido no se sabe si está acercándose o alejándose del punto que busca. En estas ocasiones, disponer de un sistema que nos proporciona nuestra posición exacta tiene un valor incalculable. Bueno, obviamente esta es la pura conclusión, ¿verdad? Tendríamos que revisar todo el documento para pues entender un poquito más a qué se refiere, aunque podemos hacernos una idea, ¿verdad? Parece que tiene que ver algo con la ubicación sobre la Tierra, ¿verdad? Por lo que dice aquí el texto. Pero en fin, ahí tenemos un ejemplo más de cómo nosotros podemos concluir, incluso aquí, como se pueden dar cuenta, hasta agrega un pequeño cuestionamiento. Esto tal vez pudiera ser precisamente una conclusión un poco más personal del autor, ¿no? ¿Quién no ha pasado más o menos temor practicando actividades a cualquier nivel cuando un territorio poco conocido no se sabe si está acercándose o alejándose del punto que busca? ¿Vale? Entonces, tal vez esta pregunta pudiera plantearla el autor de una manera un poco más personal, ¿verdad? Para precisamente complementar su conclusión. Bueno, ok, ya eran los ejemplos, ahí me brinqué eso, jóvenes, una disculpa. Bueno, ya para cerrar, vámonos con estas recomendaciones. Estos son los puntos que yo considero que ustedes deben de seguir, de llevar a cabo para que pueda hacerles más sencilla la realización tanto de la introducción como de la conclusión. Primer punto, busca y analiza referencias. Observa las soluciones que otros autores han dado a sus documentos. Esto generalmente yo se los he estado reiterando en varias actividades, sin ir tan lejos ahorita también en el curso de inducción, que les están pidiendo que realicen su línea del tiempo para su proyecto integrador. A varios les he comentado eso, ¿no? Bueno, tenemos muchas referencias, algo tan sencillo como ir a Internet, poner en el buscador línea del tiempo y vamos a encontrar una gran cantidad de ejemplos, ¿verdad? De soluciones que otros autores, que otras personas han realizado con líneas de tiempo. Entonces, ojo, buscar referencias no se trata de que yo voy a ir a piratearme lo que hizo otra persona, ¿verdad? Y perdónme la expresión, pero bueno, es una expresión muy común. O sea, no voy a ir a robarle lo que él hizo, pero sí me sirve de referencia. Tal vez yo veo lo que hizo otra persona y digo, ah, mira, yo puedo hacer algo parecido, pero yo le voy a cambiar esto y le voy a poner así y lo voy a hacer de esta manera, ¿no? Entonces, ahí yo puedo encontrar muchas referencias. Entonces, cuando, por ejemplo, les pidan hacer una introducción sobre determinado tema
y les falten un poquito de ideas, les cueste trabajo cómo iniciar, bueno, pueden ir a internet o a la biblioteca Pearson, o si tienen algún libro en casa, o ir a una biblioteca y revisen libros de ese tema y chequen la introducción. ¿Qué tipo de terminología se utiliza? ¿Cómo inicia la introducción? ¿Cómo adentra el tema? Ajá. Esas referencias nos pueden servir. Lo mismo ocurre con las conclusiones. Vayan a libros, vayan a diferentes obras y revisen cómo está la conclusión, cómo los autores la redactan, cómo la conforman, qué palabras utilizan, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces, eso es una muy buena recomendación, analizar esas referencias y me van a dar material importante para poder hacerlas yo mismo. Siguiente punto, utiliza sinónimos para que no repitas palabras continuamente. Ya lo comentábamos hace ratito, pusimos ahí el ejemplo. Esto de hecho, pues es una herramienta para la redacción, para la buena redacción, ¿vale? Hay que cuidar el no repetir palabras, ¿sale? Vamos a usar sinónimos. Y ya les comentaba, jóvenes, para que nosotros vayamos detectando cuando tenemos ese problemita, hay que leerlo en voz alta, hay que terminar nuestro párrafo o el documento incluso y leerlo en voz alta para que vayamos encontrando cuando se repiten palabras y bueno, muchos detalles de redacción, problemas de redacción, tal vez ortografía, algunas letras que por ahí se nos vayan, ajá, ya sea que sobren o que falten, todo eso nos va a ayudar mucho para poder corregir. Siguiente punto, define si harás una redacción en primera, segunda o tercera persona, o bien en infinitivo, gerundio o participio. ¿A qué nos referimos con esto, jóvenes? Cuando ustedes hacen cualquier tipo de redacción, en este caso, perdón, introducción o también lo que puede ser la conclusión, tienen que definir cómo lo van a manejar, cómo se van a referir a la información. Voy a regresar rápidamente al ejemplo. Fíjense bien, ¿qué dice aquí? En este documento abordaremos, ¿sale? O sea, estamos hablando en primera y segunda persona. O sea, nosotros abordaremos las bases de la mercadotecnia. Igualmente presento. Ah, bueno, aquí están otro de los errores que les comentaba que quise poner a propósito. Si se dan cuenta, presento está en primera persona, ¿vale? O sea, estoy hablando de mí nada más, ¿no? Yo presento. Sin embargo, acá arriba dice abordaremos, o sea, nosotros abordaremos. Entonces, aquí ya tenemos un error, jóvenes. No podemos hacer eso. Entonces, o hablamos en primera y segunda o solamente en primera. Si voy a hablar en primera, aquí arriba tendría que decir, en este documento abordo las bases de la mercadotecnia. O si lo voy a cambiar a primera y segunda, acá abajo diría, inicialmente presentamos un resumen del texto. ¿Me explico? En fin, entonces, por eso es importante que defina cómo voy a hablar, en qué persona voy a hablar, ¿sale? Aquí abajo le puse también comparto, eso está en primera, pudiera ser también compartimos, ajá. De la misma manera incluyo y finalmente integro. Todo esto está en primera, ¿no? O también les decía, puedo hablar en infinitivo, o sea, en este caso sería, también se comparte una infografía, ajá. Inicialmente se presenta un resumen. En este documento se abordan las bases. ¿Me explico? Entonces ahí pues ya no estoy hablando ni en primera ni en segunda, ¿vale? Entonces estoy hablando en infinitivo, o sea, no hay es una persona como tal, ¿no? Entonces, jóvenes, reitero, cualquiera la pueden utilizar, nada más utilicen siempre la misma, ¿no? Porque no podemos escribir en una parte nosotros compartimos, pero luego yo les presento y luego acá se comparte y luego, ¿vale? Entonces así como que, bueno, ¿quién está hablando? Yo, somos dos personas, somos varios, es uno solo, ¿sale? Entonces hay que definir bien esa parte. Entonces a eso nos referimos con este puntito, ¿verdad? De definir cómo vamos a hacer la redacción, ¿vale? Yo les recomiendo que cuando, en este caso, como son documentos que ustedes están realizando, jóvenes, háganlo en primera persona, ¿vale? Porque ustedes nos están dando su conclusión. Entonces, ustedes nos están dando su introducción. Entonces, yo les recomiendo que pues háganlo en primera persona, como está aquí en la parte final, ¿no? Yo comparto, bueno, les comparto, incluyo, integro, presento, abordo. Ujú. Entonces, traten de utilizar mejor la primera persona porque es su documento al final de cuentas. A lo mejor si fuera un trabajo en equipo, ¿no? Para que vea un trabajo en equipo, ahí sí, ¿no? Bueno, estamos presentando, ¿no? Estamos compartiendo una infografía, finalmente integramos una encuesta o realizamos una encuesta, ¿correcto? Entonces, en fin, hay que definir esa parte cuando hacemos este tipo de redacciones. Siguiente punto.
Realiza la introducción y la conclusión hasta haber terminado todo el desarrollo del documento. Me parece que esto también siempre en el curso de inducción se los recuerdo, ¿no? ¿Por qué es importante hacerlo al final? La introducción, bueno, al revés, la conclusión pues es obvio, ¿no? Porque la conclusión va hasta el final, es donde concluimos todas las ideas, todos los resultados del contenido. Pero la introducción sonaría raro, ¿no? Ya que va al principio siempre del documento, siempre va después de la portada. Pero ¿qué tiene la introducción? En la introducción nosotros definimos y describimos todo lo que trae el documento. Entonces, por eso es preferible mejor desarrollar todo el trabajo y ya que lo tengo completo, ahora sí me regreso y en la introducción ya nada más voy describiendo, pues, qué es todo lo que tiene la documentación, ¿no? Entonces, es una manera mucho más práctica. De inicio, como yo tengo un poquito la idea de cómo va a ser el trabajo, bueno, pues yo podría ya iniciar con la introducción. Pero ¿qué ocurre? Que muchas veces al paso de la marcha, nosotros vamos haciendo modificaciones, agregamos algo, quitamos algo, integramos un elemento más, un material de apoyo, no sé. Y entonces la introducción la voy a tener que estar cambiando y cambiando y cambiando. Y pues eso me va a quitar tiempo y bueno, hasta me puedo confundir. Por eso la recomendación es siempre dejarlo hasta el final del documento, bueno, de la realización del documento, ¿vale? Y el último punto, en ambos casos, la extensión dependerá de qué tan grande sea la extensión del desarrollo del trabajo. Muy bien, aquí regresamos tantito a los ejemplos, me voy a alejar un poquito, ya les comentaba, la introducción nos quedó casi de media cuartilla, prácticamente un poquitito más de la media, y la conclusión prácticamente la media cuartilla. Bueno, entonces, muchas veces una pregunta muy frecuente es cuando se acercan y nos dicen, oiga, profesor, la introducción, ¿qué tan larga la tengo que hacer? ¿Un párrafo, dos? La conclusión, ¿qué tanto pongo de mi conclusión? Bueno, eso ustedes lo van a definir y va a tener mucho que ver con el contenido del trabajo. Aquí ya lo vemos, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos bastaron uno, dos, tres, cuatro párrafos para describir cuatro partes o cuatro secciones del contenido del trabajo, ¿no? Entonces, bueno, aquí nos bastó este pedacito y ahí se define bien la introducción. Pero ¿qué tal si nuestro trabajo fuera mucho más extenso y en vez de ser cuatro elementos fueran, pues, ¿qué les gusta? Fueran 10 temas diferentes los que se van a abordar. Obviamente, al hacer mi introducción, pues esto se va a alargar, ¿no? Porque tengo que describir cada uno de esos 10 temas, ¿no? O 10 elementos didácticos. Tal vez también tuve que hacer un ensayo, tal vez tuve que integrar un cuestionario, a lo mejor también pongo la liga de una presentación que hice en Geniali, en fin. Entonces, obviamente la introducción pues va a crecer, ¿no? Porque son malos elementos que tengo que describir en ella. Entonces, va a depender de la cantidad del contenido del documento. Vamos a suponer, muchas veces en sus actividades de semana uno y 2, a veces solamente les piden una sola actividad, ¿no? Un ensayo, un resumen, un cuestionario. Ah, bueno, pues seguramente la introducción se va a hacer más pequeñita. A lo mejor nada más es el preámbulo en un párrafo y en otro párrafo la descripción de ese resumen o de ese ensayo. Y listo, ya no necesito más introducción. Entonces va a quedar una introducción pequeña, pero el hecho de que sea pequeña no quiere decir que esté mal hecha. Ajá. Entonces, reitero, el tamaño va a depender mucho de la cantidad de información que contenga su documento. Y con la conclusión ocurre lo mismo. ¿Qué tan grande va a ser la conclusión? Bueno, va a ser precisamente de acuerdo a la cantidad de información que tenemos que concluir. Les reitero, si nada más es un solo ejercicio, pues nada más tengo que exponer la conclusión de un solo ejercicio. Va a ser una conclusión pequeñita de un párrafo. Pero ¿qué tal si, volviendo al ejemplo, tenemos una actividad donde vienen 10 ejercicios? Pues aquí voy a tener que agregar una conclusión casi de cada uno de ellos, ¿no? Tal vez pudiera ser una conclusión muy general de todo, pero aún así, si son 10 ejercicios, pues va a haber mucho que concluir, ¿de acuerdo? Entonces, por eso sería una conclusión un poco más elaborada y más grande. Entonces, jóvenes, a eso va, bueno, la respuesta, insisto, a esa pregunta muy común que es precisamente de qué tan grande o qué tan corta debe de ser la introducción y la conclusión. Bien, jóvenes, aquí hay una última recomendación que yo no estoy integrando aquí en esta lista, pero que yo se las quiero platicar aparte y ya con esto concluimos esta sesión. Y es pues es un hábito muy importante y es el hábito de la lectura. Ajá. Em, Hay grandes lectores, de esos lectores que luego comúnmente entre compañeros, ¿verdad? Luego les decimos que son los come libros,
¿verdad? Que se devoran los libros literalmente, ¿no? Sale en uno, lo terminan y empiezan otro y otro y otro, este, y bueno, van adquiriendo un gran conocimiento, ¿no? Independientemente del conocimiento general que podemos obtener con toda la gran diversidad de temas que encontramos en diferentes libros, la lectura lo que nos va a permitir es una muchísima mayor facilidad para redactar. ¿Por qué? Porque vamos a conocer muchas palabras, vamos a leer muchas frases, vamos a encontrar muchas maneras de cómo se redactan las introducciones, las conclusiones, el desarrollo de diferentes temas, etcétera, etcétera. Entonces, es como cualquier situación, mientras más práctica tenemos con ella, pues más vamos a aprender, ¿no? Entonces, esa es una recomendación importante. Mientras más lean ustedes, más sencillo les va a hacer redactar. Ajá, y no nada más la conclusión y la introducción, sino cualquier texto, desde escribir un documento, bueno, redactar un documento escolar o un documento oficial, que es muy importante, hasta un simple mensaje de texto de WhatsApp, ¿vale? Hasta en eso, jóvenes. Fíjense que es curioso, pero hasta en eso tenemos que saber redactar. Dense cuenta que muchas veces redactamos o tal vez ubicamos a alguna persona que escribe mensajes de texto por WhatsApp y nos escribe algo y no le entendemos. Batallamos para entenderle. ¿Por qué? Pues porque no ligan correctamente las palabras, no utilizan signos de puntuación. Con todo y que es un mensaje de WhatsApp, hay que utilizar puntos, hay que utilizar comas, signos de admiración, de interrogación si tenemos una duda, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense, hasta en algo como una red social, ¿verdad? O un medio de comunicación de este tipo, es importante escribir correctamente para que nos demos a entender, para que se entienda correctamente. Y al final de cuentas, esa es la importancia de una buena redacción, que se comprenda lo que queremos comunicar. Ese es el objetivo que tiene el saber redactar correctamente. Bien, jóvenes, pues por el momento esto sería todo con respecto a este tema de la introducción y la conclusión. Espero que les haya sido interesante y mucho más importante todavía, espero que lo apliquen en sus siguientes actividades, sus proyectos modulares. Créanme que esto, pues bueno, va a generar que tengan mucho mayor calidad sus documentos. Y ya con esta última idea cierro, lo prometo. No, muy importante, jóvenes. Ustedes en este momento, la gran mayoría, francamente ahorita no ubico si todos son de licenciatura, ingeniería o tengo aquí alumnos de bachillerato, pero no importa, es para todos. Ustedes jóvenes aquí se están preparando, están recibiendo instrucción, se están preparando para ser profesionistas. Y alguna vez se los dije en otra sesión, un buen profesionista es el que conoce de todo, sabe un poco de todo, te sabe de todas las áreas, de todos los temas, es un experto en su área, ¿no? Por ejemplo, un abogado es un experto en su área, en el área legal, ¿verdad? Pero un buen abogado es aquel que además te sabe de literatura, te sabe de ciencias biológicas, te sabe de matemáticas, por lo menos lo básico, ¿verdad? Te sabe de tecnología, etcétera, etcétera, y de todo, ¿eh? De cultura, de deporte, etcétera, etcétera. Ese es un buen profesionista. Bueno, jóvenes, un buen profesionista pues debe de tener muy buena redacción, ¿no? Debe de saber redactar, debe de poder realizar un buen documento, una introducción, una conclusión, no tener faltas de ortografía, ¿no? Imagínense un abogado titulado, a lo mejor hasta con posgrado, y haciendo un documento que tenga faltas de ortografía, pues eso no es posible, ¿vale? Entonces, recuerden que todo esto forma parte precisamente de su formación profesional. Entonces, es importante que poco a poco vayan aprendiendo a, pues bueno, realizar todo este tipo de actividades, de ejercicios de manera correcta. Eso los va a formar como unos buenos, unos excelentes profesionistas. Bien, chicos, pues entonces aquí terminamos nuestra sesión. Esta sesión está siendo grabada, se las voy a compartir en nuestro canal de YouTube. El día de mañana yo creo que ya la estaremos compartiendo en el canal de YouTube.